Las mujeres simplemente no piensan estratégicamente, el director Hamilton dijo, su voz resonando en la sala de conferencias mientras estrechaba la mano de Tyler Mason. Por eso necesitamos líderes como usted que impulsen nuestras iniciativas de comercialización. Me quedé allí sentada, atónita, viendo a mi compañero de trabajo disfrutar de la gloria de presentar mi estrategia de merchandising como suya. La misma estrategia que había incrementado nuestras ventas regionales en un 20% durante el último trimestre, la misma estrategia que yo había pasado meses desarrollando, analizando patrones de comportamiento del consumidor y probando en 3 mercados diferentes. Mi cara ardía con una mezcla de rabia e incredulidad, pero me obligué a mantener una sonrisa profesional. Me llamo Simone Briggs y tengo 31 años. Durante los últimos 4 años, he trabajado como analista de comercialización para Gravora Group, una de las cadenas minoristas más grandes del sureste. Me gradué con honores de la Universidad de Auburn con un título en análisis de negocios y siempre me he enorgullecido de mi capacidad para detectar las tendencias del mercado antes de que se descontrolen. Las paredes de mi cubículo estaban cubiertas de cuadros, gráficos y datos de consumidores que la mayoría de las personas consideraban aburridos y tediosos, pero para mí, contaban historias de oportunidades y crecimiento. No se me escapó la ironía de estar sentado en una sala de conferencias en Birmingham, Alabama, viendo cómo se desmoronaban mis ambiciones profesionales mientras Tyler recibía un ascenso que debería haber sido mío. La presentación que acababa de realizar era impecable porque había escrito cada diapositiva, analizado cada punto de datos y creado cada recomendación. Cuando el jefe de nuestro departamento pidió voluntarios para desarrollar un nuevo enfoque de comercialización para la próxima temporada navideña, aproveché la oportunidad. Sabía que era mi oportunidad de demostrar que estaba listo para el puesto de analista senior que llevaba meses esperando. Tyler me contactó hace 3 semanas para preguntarme si podía colaborar en el proyecto. Pensé que estaba realmente interesado en aprender de mis métodos de investigación, así que compartí todo con él, mis encuestas de consumidores, mi análisis de la competencia, mis estrategias de precios e incluso mi plantilla de presentación. Dijo que quería comprender mi proceso para poder contribuir significativamente al proyecto. Fui lo suficientemente ingenuo como para creerle. Mientras observaba al director Hamilton anunciar el ascenso inmediato de Tyler a gerente senior de comercialización, sentí algo frío en el pecho. No se trataba solo de una presentación robada o un ascenso perdido, sino de un patrón que había notado pero que intenté ignorar. La forma en que mis ideas de alguna manera se convirtieron en esfuerzos de equipo cuando tenían éxito, pero siguieron siendo únicamente mías cuando necesitaron refinamiento. La forma en que mis contribuciones fueron elogiadas en privado pero rara vez reconocidas en foros públicos. La forma en que proyectos prometedores fueron misteriosamente reasignados a colegas masculinos cuando mostraron un potencial real. La reunión concluyó con entusiastas felicitaciones para Tyler, y yo sabía que hablar ahora solo me haría parecer un mal perdedor. Al crecer en un pequeño pueblo en las afueras de Mobile, aprendí temprano que el trabajo duro y la inteligencia serían mis boletos hacia el éxito. Mi padre trabajó en 2 empleos para poder pagar mis estudios universitarios, y mi madre me recordaba constantemente que tendría que trabajar el doble que los hombres para obtener la mitad del reconocimiento. Pensé que estaba siendo demasiado pesimista, pero sentado en esa sala de conferencias, me di cuenta de que me había estado preparando para este momento exacto. Mi relación con Tyler siempre había sido complicada. Cuando se unió a nuestro equipo hace 18 meses, me asignaron la tarea de ayudarlo a familiarizarse con nuestros sistemas y procesos. Era encantador. Tenía buenos contactos a través de su red de fraternidades y tenía un MBA de una prestigiosa universidad que me abrió puertas que al principio, al parecer, no pude abrirme a las mías. Respetaba su formación académica y supuse que seríamos buenos colegas. A menudo me hacía preguntas reflexivas sobre mi trabajo, y agradecí tener a alguien que parecía genuinamente interesado en el análisis de la comercialización minorista. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que esas no eran preguntas surgidas de la curiosidad, sino misiones de recopilación de información. Tyler había estado aprendiendo sistemáticamente mis métodos, comprendiendo mis fuentes y posicionándose para capitalizar mi experiencia. La colaboración que propuso para la estrategia de comercialización de las fiestas no fue colaboración en absoluto, fue un robo con pasos adicionales.
En las semanas previas a la presentación, noté sutiles señales de alerta que descarté en aquel momento. Tyler empezó a programar reuniones individuales con el director Hamilton, supuestamente para hablar sobre la visión estratégica de nuestro departamento. Empezó a asistir a conferencias del sector que le había recomendado, pero por alguna razón nunca recibí la aprobación para asistir. Empezó a usar frases y terminología que yo había acuñado en mis informes, incorporándolas en conversaciones informales como si fueran ideas propias. La señal más reveladora fue cómo gestionaba nuestras sesiones de planificación. En lugar de aportar ideas originales, me pedía que desarrollara las mías, presionándome para que explicara cada detalle de mi razonamiento. Grababa nuestras reuniones, alegando que quería revisar las estrategias más tarde para asegurarse de comprender los matices. Pensé que estaba siendo minucioso, ahora me di cuenta de que estaba creando un guión. 3 días antes de la presentación, Tyler me preguntó si podía liderar la presentación de nuestros hallazgos al equipo ejecutivo. Comentó que tenía mejores habilidades de presentación y que causaríamos una mejor impresión con él como portavoz. Como quería colaborar con el equipo, acepté, pero insistí en que reconociera mi papel en el desarrollo de la estrategia central. Me aseguró que mis contribuciones se destacarían claramente. En cambio, lo vi presentar mi trabajo como si fuera su propio pensamiento innovador. Cuando el director Hamilton me preguntó sobre la metodología analítica, Tyler explicó con fluidez los conceptos que me habían llevado años dominar. Cuando le pregunté sobre estudios de mercado, mencionó las encuestas que había diseñado y realizado. La única vez que se mencionó mi nombre fue cuando Tyler mencionó que le había proporcionado un valioso apoyo con datos para su visión estratégica. Al terminar la reunión y salir la gente felicitando a Tyler por su brillante trabajo, sentí un cambio interior que nunca antes había experimentado. La traición me golpeó como un puñetazo. Sentado en mi coche, en el aparcamiento del grupo Bravora, intentando procesar lo que acababa de ocurrir, me temblaban las manos al repasar la presentación de Tyler, anotando cada vez que se había atribuido el mérito de mi trabajo. El sofisticado análisis de segmentación de consumidores que había desarrollado durante meses de investigación se convirtió en su innovador sistema de elaboración de perfiles de clientes. El modelo de optimización de precios que había creado desde cero era ahora su marco estratégico de valor. Incluso la terminología específica que había creado para describir nuestro público objetivo le salía como si la hubiera inventado él. El ascenso que recibió Tyler no fue cualquiera, era el puesto exacto por el que había estado luchando durante años. El puesto de gerente senior de merchandising incluía un aumento salarial de $30,000, opciones sobre acciones y el liderazgo de un equipo de 12 analistas. Y lo más importante, fue la puerta de entrada a la carrera ejecutiva en Bravora Group. Tyler ahora supervisaría la implementación de mi estrategia y se llevaría el crédito por su éxito, mientras yo permanecería en el mismo rol que había ocupado durante los últimos 2 años. Saqué mi teléfono y revisé los mensajes que había recibido durante la reunión. Mi compañera de cuarto, Jasmine, me había escrito sobre una vacante en Sunville Studios, una cadena minorista en rápido crecimiento que estaba causando sensación en el sector. Hace 3 meses, habría descartado la idea de dejar el grupo Bravora. Pero sentado en ese estacionamiento, me di cuenta de que no tenía nada que perder. A la mañana siguiente, llegué temprano al trabajo y encontré a Tyler ya en su nueva oficina, hablando en voz alta por teléfono sobre su gran éxito en merchandising. Me miró a través del cristal y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar, como si compartiéramos una broma privada. La naturalidad de su gesto me llenó de ira. De hecho, parecía creer que me alegraría verlo triunfar en mi trabajo. Durante nuestra reunión departamental esa tarde, el director Hamilton describió las nuevas responsabilidades de Tyler y elogió su capacidad de pensamiento estratégico. Se anunció que Tyler presentaría nuestro plan de comercialización navideña a la junta directiva el mes siguiente, una presentación que, en esencia, sería mi trabajo exhibido al más alto nivel de la empresa. Hamilton se volvió hacia mí y me dijo: «Simone, sé que estás decepcionada por no haber conseguido el ascenso, pero espero que apoyes a Tyler en su nuevo puesto. Tus habilidades de análisis de datos serán valiosas para sus iniciativas estratégicas». El tono condescendiente en su voz era inconfundible. Me estaban relegando al rol de asistente analítico de Tyler,
apoyando sus iniciativas estratégicas con mis habilidades de análisis de datos. El mensaje era claro, era lo suficientemente valioso para hacer el trabajo, pero no lo suficiente para recibir reconocimiento por él. Esa noche, presenté mi solicitud a Zumbil Studios, junto con un portafolio que incluía documentación detallada de cada proyecto en el que había trabajado en Gravora Group. Tuve cuidado de incluir solo trabajos que eran definitivamente míos, pero el portafolio demostraba claramente la profundidad de mi pensamiento estratégico y mi capacidad analítica. 2 días después, recibí una llamada solicitando una entrevista. La llamada de Zumbil Studios llegó un jueves por la mañana mientras revisaba los informes trimestrales de ventas en mi cubículo. La voz al otro lado era la de la directora Margaret Foster, jefa de estrategia de comercialización de la cadena minorista de mayor crecimiento del sureste. Su tono era profesional pero cálido, y me explicó que mi solicitud les había llamado la atención. Su portafolio demuestra exactamente el tipo de pensamiento innovador que buscamos, dijo. Estaría disponible para una entrevista la próxima semana. Eché un vistazo a la oficina, donde Tyler dominaba la sala de descanso, contando historias a un grupo de colegas sobre su gran avance estratégico y sus planes para transformar nuestro enfoque de comercialización. La ironía era dolorosa, literalmente estaba describiendo mi trabajo a quienes me habían visto desarrollarlo durante meses. Me interesaría mucho, respondí en voz baja. ¿Cuándo te conviene? Programamos la entrevista para el martes siguiente. Al colgar, sentí una oleada de emoción y nerviosismo. Llevaba meses pensando en Zumbil Studios como una empresa que revolucionaba el comercio minorista tradicional con estrategias basadas en datos y experiencias de cliente innovadoras. Su cultura corporativa enfatizaba el pensamiento analítico y recompensaba a los empleados que podían respaldar sus ideas creativas con investigación sólida, justo el tipo de entorno donde mis habilidades serían valoradas. Durante el fin de semana, me preparé para la entrevista con la misma meticulosidad que apliqué a mi análisis de merchandising. Investigué las recientes estrategias de expansión de Zumbil, analicé su panorama competitivo y desarrollé perspectivas preliminares sobre su posicionamiento en el mercado. Incluso creé un ejemplo de plan de merchandising adaptado a su identidad de marca, demostrando cómo mi enfoque analítico podría impulsar el crecimiento en su público objetivo. La entrevista tuvo lugar en la sede regional de Zumbil, un moderno edificio de cristal que parecía muy distinto del anticuado complejo corporativo del grupo Gravora. La directora Foster me recibió en el vestíbulo y me impresionó de inmediato su franqueza e inteligencia. A diferencia de las reuniones en el grupo Gravora, donde las presentaciones a menudo derivaban en maniobras políticas, nuestra conversación se centró por completo en estrategia, datos y resultados. Me interesa especialmente su metodología de segmentación de consumidores, dijo el director Foster al revisar mi portafolio. La profundidad del análisis sugiere que no solo comprenden qué compran los clientes, sino también por qué toman esas decisiones. Le expliqué mi enfoque y cómo combiné datos demográficos tradicionales con análisis de comportamiento para crear perfiles detallados de clientes. Mientras hablaba, pude ver su genuino interés por los conceptos. Hizo preguntas de seguimiento que demostraron que comprendía la complejidad de lo que describía. En el grupo Gravora, este tipo de análisis generó un aumento del 20% en las ventas regionales, expliqué, pero creo que la metodología podría ser aún más efectiva con una empresa dispuesta a avanzar rápidamente. El director de Insights, Foster, sonrió. Eso es justo lo que necesitamos. Nos expandiremos a 3 nuevos mercados en los próximos 6 meses y necesitamos a alguien que pueda desarrollar estrategias de comercialización que nos den una ventaja competitiva desde el primer día. La conversación duró casi 2 horas, abarcando desde la optimización del inventario hasta la previsión estacional. Al final, supe que este era mi lugar. El director Foster concluyó la reunión explicando su paquete de compensación, que incluía un salario base que era $25,000 más alto que mi puesto actual en Gravora Group, más bonificaciones por desempeño vinculadas directamente a resultados mensurables. Seré sincera contigo, Simone, dijo al estrecharnos la mano. Hemos estado observando el desempeño reciente de Gravora Group y nos impresionaron las iniciativas estratégicas de su departamento de comercialización. Queremos ese tipo de pensamiento en nuestro equipo. Mientras conducía de regreso a Birmingham, reflexioné sobre la ironía de su comentario.
Sunil Studios estaba interesado en contratarme debido al trabajo que Tyler ahora se atribuía en Gravora Group. Habían estado monitoreando el impacto en la industria de las estrategias que yo había desarrollado y querían incorporar esa experiencia a la empresa. La idea de que Tyler, sin saberlo, me estuviera ayudando a conseguir un mejor trabajo me hizo sonreír por primera vez en semanas. 3 días después de mi entrevista, el director Foster me llamó con una oferta que superó mis expectativas. El puesto era de analista estratégico senior, con reporte directo al equipo ejecutivo y la responsabilidad de la estrategia de comercialización en todas las sucursales de Sunil Studios. El salario era $30,000 más alto que mi puesto actual, y el paquete de beneficios incluía opciones sobre acciones que podrían resultar extremadamente valiosas a medida que la empresa continuaba su rápida expansión. Estamos preparados para ofrecerle el puesto de inmediato, dijo el director Foster. ¿Cuándo podrías empezar? Pedí el fin de semana para considerar la oferta, aunque ya lo había decidido. Esta era mi oportunidad de escapar del ambiente tóxico del grupo Gravora y unirme a una empresa que valoraría mis aportaciones. Y lo que es más importante, era la oportunidad de demostrar que mi éxito no había sido casualidad ni fruto de la suerte, sino fruto de un auténtico pensamiento estratégico y una gran experiencia analítica. El lunes por la mañana, presenté mi carta de renuncia al director Hamilton. Su reacción fue justo la que esperaba, sorpresa, seguida de intentos de convencerme de que me quedara, y finalmente, una irritación apenas disimulada cuando me negué a reconsiderar mi decisión. Espero que te des cuenta de que estás cometiendo un error, dijo, reclinándose en su silla con una expresión de desdén. Sunil Studios aún no ha demostrado su valía en este mercado. Estás dejando una posición estable por un futuro incierto. Aprecio tu preocupación, respondí, manteniendo la compostura profesional a pesar de querer señalar que mi puesto estable se había vuelto insostenible desde el momento en que ascendió a Tyler por robarme el trabajo. Pero creo que esta oportunidad se ajusta mejor a mis objetivos profesionales. La reacción de Tyler fue más compleja. Al enterarse de mi salida, parecía nervioso, quizá al darse cuenta de que ahora se esperaría que generara ideas estratégicas originales sin mi investigación como base. Hizo varios intentos de reunirse conmigo antes de mi partida, aparentemente para discutir la planificación de la transición, pero claramente con la esperanza de extraer más ideas que pudiera usar después de mi partida. Lamento mucho que te vayas, dijo durante una de esas conversaciones. Formábamos un equipo estupendo. ¿Estás seguro de que el grupo Gravora no puede hacer nada para retenerte? La audacia de su declaración fue impresionante. Nunca habíamos formado un equipo. Yo había sido su asistente de investigación involuntario, mientras él se posicionaba para atribuirse el mérito de mi trabajo. Pero simplemente sonreí y redirigí la conversación hacia cuestiones prácticas de transición. Mis últimas 2 semanas en Gravora Group fueron reveladoras de maneras inesperadas. Sin mi apoyo analítico, las limitaciones de Tyler se hicieron evidentes para cualquiera que prestara atención. Sus presentaciones posteriores carecieron de la profundidad y la perspicacia que habían caracterizado la estrategia de marketing navideño. Noté que el director Hamilton empezó a hacer preguntas más directas.